Es un placer estar contigo para estudiar la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una voz viva. Dejemos que la Biblia siga hablando al corazón. En ella encontramos dirección, consuelo y esperanza. Hagamos juntos este recorrido mirando a Cristo como el puente entre el cielo y la tierra. Bienvenidos a Pan Diario de Esperanza, una porción de la palabra de Dios. Hoy seguimos mirando la vida de Pablo, no desde la comodidad, sino desde las cadenas. Pablo no enfrentó solo un encarcelamiento, sino varios, a lo largo de todo su ministerio, y aún así nunca permitió que las cadenas definieran su libertad, ni tan siquiera que limitaran su fe. Hoy estudiaremos el tópico titulado Pablo encadenado. El apóstol Pablo menciona distintos encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia. Como lo expresa así en 2 de Corintios, capítulo 6, capítulo 7 y el capítulo 11. El primer encarcelamiento registrado ocurrió en Filipo, cuando fue arrestado injustamente junto con Silas, lo cual lo narra Lucas en el capítulo 16, en el versículo del 16 al 24 del libro de los Hechos. Y más adelante, Pablo fue encarcelado en Jerusalén y luego fue trasladado a la prisión de Cesarea. Finalmente llegó a Roma, donde permaneció bajo arresto domiciliario. Allí estuvo custodiado por un soldado romano. Aunque no estaba en una celda común, igualmente seguía encadenado. Estaba vigilado, limitado en su libertad, pero aún así Pablo afirma claramente que estaba en prisión, como lo expresa en Filemón, versículos 10 y 13. Las cadenas de Pablo eran reales, la prisión era constante y el desgaste emocional no era lo mejor. Sin embargo, Pablo no perdió la esperanza, porque el centro de su vida no eran las circunstancias, sino Cristo Jesús. Y esto se hace evidente cuando leemos 2 de Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 12, donde el apóstol Pablo declara: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. El apóstol Pablo podía soportar las pruebas porque sabía que el poder no venía de él, sino de Dios. Y aunque Satanás lo atacaba con fuerza, Pablo tenía la certeza de no estar solo. Más adelante, en 2 de Corintios, capítulo 6, versos del 3 al 7, Pablo enumera los recursos espirituales que sostenían su vida. Leamos. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Estos no eran conceptos teóricos, eran herramientas reales que le permitían mantenerse firme en medio del sufrimiento. Pablo entendía que la fortaleza espiritual no nace de la ausencia de problemas, sino de una vida profundamente arraigada en Dios. Esta lección nos confronta con una pregunta importante.
¿Cómo respondemos nosotros cuando las circunstancias nos encadenan? Muchas veces miramos nuestras debilidades, nuestros errores, nuestro pasado e inclusive nuestras limitaciones presentes y nos desanimamos. Pero Pablo nos recuerda que Dios ha provisto recursos suficientes para que vivamos fielmente. Cuando elegimos vivir como ministros de Dios en todo, como lo dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 4, dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a confiar en lo que Dios ya nos ha dado. Abramos nuestro corazón y pidámosles en oración depender completamente de Él. Padre bueno, gracias porque en medio de las pruebas no nos dejas solos. Gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos a vivir con fidelidad, aun cuando las circunstancias no sean favorables. Danos un corazón firme, arraigado en tu palabra y lleno de tu fuerza. En el nombre de Jesús, amén. Si hoy te sientes limitado, presionado o encadenado por situaciones difíciles, recuerda esto: el poder de Dios no está limitado. Así como Pablo fue sostenido, nosotros también podemos serlo. Las cadenas no definen el final cuando Cristo es el centro de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Te deseo un excelente día.